podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Tengo claro que dentro de la democracia todo, pero fuera de la democracia nada. Panamá no será condescendiente a la manipulación, a la política de expulsar ciudadanos a través de nuestros países para descomprimir situaciones dramáticas que no lograron resolver aún teniendo la totalidad del poder. La coyuntura actual no me permite otra cosa que ser enérgico. Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular. Los principios y valores democráticos no son negociables. Panamá aplica la doctrina Betancourt, elaborada a principios de 1990 por el presidente Guillermo Endara y el canciller Linares, mediante la cual los regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático. Demasiados abusos en Venezuela han ocurrido. Solamente el 0.13% de los residentes en el extranjero fueron habilitados para votar. Hubo una demora extensa en el proceso de cómputo, la privación de acceso a los datos a los sectores opositores y la falta de observadores internacionales imparciales como lo tienen todos los países democráticos del continente. Por respeto a la historia de Panamá, como dije al inicio, por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Igualmente, Panamá solicitará una reunión del Consejo Permanente de la OEA, tal como lo establece su Carta Constitutiva y la Carta Democrática, para convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Panamá se va a llenar de venezolanos. De Venezuela. Panamá apoyará los esfuerzos regionales y multilaterales con el objetivo de honrar la genuina voluntad popular de nuestros hermanos venezolanos. Con gusto quedo a disposición para cualquier pregunta de ustedes. Quiere decir que Panamá se va a llenar de venezolanos a partir de este momento. Que contiene autoridades presentes. Esta medida que adopta el gobierno panameño, por ejemplo, ¿cómo la va a certificar que en efecto esos resultados de las elecciones generales sean transparentes? ¿Panamá enviaría observadores o delegados a Venezuela que acrediten que esas actas escrutadas son totalmente transparentes? Yo no puedo decidir sobre eso. Simplemente estamos diciendo lo que en el mundo del deber ser debiera ocurrir. Que ante el rechazo de una multiplicidad de naciones democráticas se permita hacer el reconteo o la verificación de las actas de la elección de ayer. No auguro tanta esperanza, pero también soy consciente de que no me queda otro camino que esta decisión, que espero sea enmarcada y entendida dentro de los parámetros del derecho internacional público, que es al final del camino la única herramienta viable con que contamos países pequeños que nos queremos hacer respetar en el foro y en el concierto de las naciones libres y democráticas. Panamá rompe relaciones con Venezuela. Buenos días, presidente, y a todas las autoridades. ¿Qué opinan los panameños de esto? Si no se logra, tal vez este reconteo que están viendo los países de la región, esto podría provocar que Panamá rompa relaciones diplomáticas con Venezuela y otros países de la región también estarían haciendo lo propio. Yo hablo por Panamá, yo no puedo especular nunca, y lo he dicho en múltiples ocasiones. A mí nunca me ha gustado especular en materia de política exterior. Lo que yo puedo hacer como conductor de las relaciones exteriores de mi país es lo que he hecho. Lo que hagan los demás, pues veo con simpatía
las manifestaciones de una buena cantidad de países que enérgicamente se han opuesto a lo sucedido, pero cada país adopta la decisión que soberanamente quiere. Buenos días, presidente. Oscar Zulbarán, de France 24 en español. Quisiera saber su opinión porque el fiscal general de Venezuela acaba de anunciar que va a iniciar una investigación judicial contra María Corina Machado, acusándola del supuesto ataque al sistema electoral. Bueno, yo creo que eso deja claramente establecido, no conocí esa decisión, pero Venezuela hoy por hoy es un país sin instituciones y lo que haga este señor fiscal, que ha sido lo que ha sido en el régimen dictatorial de Venezuela, pues no merece mayor comentario. Vamos con María de Gracia por TVN y luego con la colega Carmen Boy. Presidente, ¿qué implicaría ya en terreno si se rompe relaciones con Venezuela? ¿Qué implicaría romper esas relaciones diplomáticas para Panamá y Venezuela? Bueno, cesan nuestras relaciones políticas, que hasta el día de hoy debo decir que no eran las mejores ni las de más alto nivel. Venezuela no tenía, o no tiene hasta el día de hoy embajador en Panamá. Panamá no tiene embajador en Caracas y no va a tener embajador en Caracas. Así que, por lo pronto, eso sería la consecuencia número uno. Rompe relaciones. Evidentemente que nos toca a nosotros, como país, velar por el tema en la frontera. Yo creo, y ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos va a aumentar por razones evidentes y tenemos que ahí adoptar las decisiones que correspondan también para salvaguardar su vida, su integridad y darle paso expedito a las personas que quieren emigrar hacia los Estados Unidos. Buenos días, presidente. Carmen Boy de Panamá. Cambió el discurso. Ya no vamos a cerrar la frontera. Como usted, con la señora Corina Machado o el candidato Edmundo González. En lo personal no. El canciller sí ha tenido conversaciones, le pediría que aclare, porque en lo personal no, pero ya está manejando con la mesa de cancilleres de la alianza. Gracias, presidente. Buenos días. Sí hemos conversado con la señora María Corina Machado. No obstante, desde ayer nos ha sido imposible conversar con ella. Debo decir que ella siempre estuvo convencida del triunfo, siempre estuvo convencida de que los venezolanos en su gran mayoría apoyaran el cambio. No obstante, no ha sido posible mantener una comunicación con la señora Machado desde ayer. Saúl Quintero de RPC Radio. Sí, muy buenos días, señor presidente. La situación como está ahora en Venezuela, luego de estos resultados y las conversaciones que esperan ustedes tener con la OEA, ¿podría poner en entredicho las relaciones actuales de Panamá con Venezuela en materia internacional y comercial? Yo creo que después de esta decisión están en entredicho ya. Me anima mucho el saber que hay una buena cantidad de países que están en la misma disposición de hacer. Eso es muy importante. Muy importante, y dejar las conocidas frases que no dicen nada en el derecho internacional público para pasar a la acción. Reitero, mi experiencia en el 89 fue frustrante. Yo viví el diálogo de la OEA en Panamá con Baena Suárez, de secretario general. Yo viví esa historia con la terna presidencial ganadora 70% en aquel momento. Yo sentí como panameño la desesperanza cuando nos abandonaron a nuestra suerte. Y siempre dejamos claro el riesgo que eso implicaba internacionalmente y sobre todo en la región, abandonar un país a la buena de Dios, como quedó Panamá en esos tiempos. Yo contribuyo hoy desde aquí con un grano de arena. Cierto y seguro estoy que es solo eso, un grano de arena, pero con mucha fortaleza y mucha entereza de cara a la opinión pública internacional. Es lo más que le puedo decir. ¿Qué pase después? Lo veremos después. En este momento es lo que puedo decir. Buenos días, presidente. Lourdes García, periodista de la Estrella de Panamá. Si podía explicarnos un poco la decisión del retiro de este cuerpo diplomático venezolano, porque sabemos que aquí hay una comunidad grande. ¿Qué pasarán con los trámites? ¿Esto será paulatino? ¿Tienen ustedes qué fecha estimada le van a dar
a este personal para que se retire del país? ¿Y qué mensaje también o información le daría a esa comunidad venezolana sobre qué pasaría con sus trámites? Bueno, se estila usualmente 72 horas. Eso lo decide la Cancillería como corresponda. No hay decisiones perfectas. Algún tropiezo va a causar esta decisión. No me cabe la menor duda. Pero quiero que los venezolanos en Panamá tengan claro que no nos queda otra opción. ¿Es eso? O cohonestar lo sucedido en Venezuela, y por lo menos este presidente no lo va a hacer. La decisión es en materia diplomática. Nuestra intención es mantener las relaciones consulares. Rompe relaciones el presidente. Rompe relaciones Panamá. Las declaraciones que ha dado el presidente de la República, José Raúl Mulino, donde ha rechazado las elecciones y los resultados de estas elecciones presidenciales. Así es. Ha informado que se retira el personal diplomático de Señoras y señores, Venezuela, oficialmente se retira el presidente de la conferencia de prensa a nivel nacional. Ya lo oyeron, el señor, excelentísimo señor presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acaba de anunciar que se retira el personal diplomático de Venezuela, que las relaciones que ya eran muy malas entre Venezuela y Panamá, diplomáticamente hablando de los gobiernos, ahora van a ser peores. ¿Qué quiere decir eso? Que Panamá rompe relaciones diplomáticas prácticamente con Venezuela. ¿En qué nos va a afectar eso ahora en la parte de los comercios, de los negocios? Bueno, no sé. Las relaciones comerciales que tenía Panamá, ¿cómo estarán? Las empresas venezolanas y las empresas panameñas que operan, Copa, por ejemplo, de la aviación, los puertos marítimos, los comercios multilaterales, el petróleo, no sé, tantas cosas. Eso va a verse con el tiempo. Vamos a ver en qué va a quedar eso. Las relaciones entre Panamá y Venezuela en este momento se terminan, porque el discurso que ha dado el presidente Mulino, cuando se está enterando, ya en estos momentos se está enterando, porque las noticias vuelan en cuestiones de segundos con la magia del internet. En estos momentos se está enterando de esta noticia el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que bueno, por lo menos legalmente es presidente hasta el 31 de diciembre, entiendo. Pero en todo caso, si se llega al reconteo, a ver qué se puede hacer para que Venezuela vuelva a la paz, que en estos momentos no hay paz ni en Venezuela ni en ningún país donde haya un venezolano hay paz, porque están haciendo ruido, mucho ruido, sobre todo los que no están en Venezuela, porque quieren que Venezuela se respete la voluntad popular, que al parecer indiscutiblemente ha sido en contra del régimen de Nicolás Maduro Moro. Venezuela habló claro en las urnas, como lo hizo Panamá el 5 de mayo aquí en Panamá. Trataron de vulnerar los resultados aquí en Panamá. Trataron de evitar que José Raúl Mulino fuera el presidente. Siento que Mulino, como panameño, y lo dijo él en su primer discurso, no se iba a meter en los problemas de países terceros, que cada uno tenía que ver cómo arreglaba su situación. Ahora, ¿qué pasó con Panamá? Dice que ya van 37 muertos en Venezuela. Confírmeme la información, por favor. Dice que ya van 37 muertos en Venezuela, señoras y señores. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por estar aquí. No podemos ser amigos de aquel que oprime a un pueblo. No, es que no podemos ser amigos. Nadie ha dicho eso, por lo menos yo no. Mi preocupación principal es qué vamos a hacer con el flujo migratorio masivo que va a estar pasando en estos momentos y que está pasando en estos momentos por el Darién. ¿Qué vamos a hacer con el flujo migratorio que está en el Darién? El daño ecológico, el daño de la selva, el daño del ambiente. Panamá, Darién no es una ruta. Darién es una selva. Por algo no le hemos metido carretera a eso, pero ya se han hecho carreteras. Entonces, ¿qué se va a hacer
con los migrantes? Bueno, resulta ser ahora que el presidente cambia el discurso y dice que va a facilitar el flujo migratorio de los venezolanos hacia los Estados Unidos, cuando evidentemente en Estados Unidos está por ganar un Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump, que lo que quiere es hacer el muro más grande del mundo, el récord Guinness del muro, que no va a pasar nadie, que va a hacer deportaciones masivas. ¿Tú crees que a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos le importa con Venezuela? ¿Tú crees que a Estados Unidos le interesa? Ellos van a mandar en un avión, en un jet, un barco gigantesco a todos estos migrantes. Los van a mandar para allá. Masivamente, en barco, en avión. Para allá. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Panamá? Aquí hay que tomar una decisión trascendental. Venezolano que me lees, que me ves, que me escuchas. Venezolana que me ves, que me escuchas. Levanten las armas y vayan a derrocar al gobierno del dictador. Eso es lo que digo yo. Aquí no hay nada que está contando voto, qué cosa. Usted sabe perfectamente que no van a aceptarlo. Usted sabe perfectamente que no van a reconocer un carajo. No lo van a reconocer. Allá no van a aceptarlo. Ya está demostrado, Maduro está más que demostrado, y por las declaraciones que ha hecho el fiscal general de la nación, por las declaraciones que ha hecho el fiscal electoral, por las declaraciones que se han hecho en Venezuela en estos momentos, estoy más que seguro que a las buenas no se van. A las buenas no se van, señoras y señores. A las buenas no se va. El gobierno de Maduro no se va. ¿Qué tienen que hacer allá en Venezuela? Ajá, correcto. José Raúl Mulino rompe relaciones con Venezuela de Nicolás Maduro por fraude electoral. Esa es la noticia que le está dando la vuelta al mundo y estamos en vivo aquí compartiendo con ustedes verdaderamente un sorpresivo y impresionante en vivo matutino mañanero, pues, porque estamos todo sobre política, lo que pasa en Panamá y por supuesto que noticias del mundo, ¿verdad? Estamos viendo, noticias del mundo, sí, por supuesto estamos compartiendo esto aquí para que todo el mundo lo pueda ver. Ahora vamos a ver si podemos leer un poquito los comentarios de ustedes, porque sí que es importante para mí poder leerlos a todos, a todos los leo, a todos los leo. ¿Qué dice aquí? Manuel Sánchez, saludos para ti, papá. Bien, me alegra, Maduro se robó esas elecciones y es de duda que lo hizo. Abajo la dictadura, correcto, ¿y qué quieres? Ahora va a ser culpa de los inmigrantes. No, Mónica, no, y lo que yo quiero, tú no lo sabes, tú no sabes lo que yo quiero en la vida. No vamos a hacer un programa de lo que yo quiero, no importa lo que yo quiero, Mónica, pero sí te voy a aclarar. Lo que yo digo, sí, por supuesto, eso que dice que incitas a los venezolanos a tomar las armas no es correcto para que lo digas tú, eso debe salir de un venezolano, no de ti. Pero si es que aquí hay como 1 millón de venezolanos en Panamá. Entonces, para los venezolanos que están aquí en Panamá, que me escuchan, que me ven, que me leen, levanten las armas y vayan a derrocar el gobierno de Maduro. Ya está. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. No, es que no soy venezolano, mami. No lo soy. Y no quiero serlo tampoco. Rosa, no quiero ser venezolano. Está bien, yo nací en Panamá. ¿Cuál es tu problema con eso? Yo no quiero ser venezolano. Te estoy dando una ¿qué quieres que yo haga? Que se venga toda Venezuela para Panamá. En Panamá estamos comiéndonos un cable. En Panamá estamos jodidos por 10 años de 2 gobiernos basura que tuvimos en Panamá. Tuvimos 2 gobiernos de mierda en Panamá. El gobierno de Varela fue un gobierno de mierda. El gobierno de Nito Cortizo fue un gobierno de mierda. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te hable? ¿Qué quieres que te diga? Que yo no soy... Claro que no soy venezolano. Te estoy dando una salida, una opción. ¿Cuál es la solución de ustedes? Salir huyendo. Salir huyendo, no enfrentar el problema, enfrentar al tirano, al enfrentar al dictador. Enfréntenlo. El pueblo panameño salió a las calles en los tiempos de la dictadura de Manuel Antonio Noriega y bastantes muertos, desaparecidos,
bayonetazos, y sufrió bastante el pueblo panameño. No me tocó vivirlo a mí, pero sí me tocó la lucha en la calle en contra de la minera el año pasado. Y tú como venezolana lo viste. Los panameños no somos cobardes, no tenemos miedo los panameños. ¿Qué es lo que te pasa? Hay que romper relaciones diplomáticas, pero ya, expulsar a su personal de la embajada. Entonces, y también que se vayan todos los venezolanos para tu casa. 100% de acuerdo. Se debieron haber ido hacia Miraflores a pelear con palos y piedras. La solución es irse a jorobar a los demás países. Porque también si fuera que los venezolanos que vienen aquí a Panamá llegan bien, con humildad, no, llegan con prepotencia, llegan con arrogancia. No todos, pero una gran cantidad de venezolanos llegan aquí con mucha falta de respeto y lisura aquí en mi país. Entonces, ¿qué quiere que uno esté también, que uno esté con ellos al 100%? No, claro que no. Yo estoy en contra de la dictadura de Maduro. No quiero que él sea el presidente. Y obviamente hubo un fraude electoral. Obviamente hubo un fraude. Pero ¿qué quiere? Vamos a cogerlos todos aquí en Panamá, pues. Que se queden aquí en Panamá. A seguir robándole las plazas de empleo a los panameños. La gente aquí llorando y que no, que las cariñosas, ¿qué? Tenga una vida, consígase una esposa. Tenga una vida, hazte una vida, deja de estar buscando prostitución. Qué vergüenza te debería darte a ti. Estás buscando mujeres en la calle de otras. Búscate una vida, búscate una esposa, búscate una mujer, haz una familia. No, las cariñosas ¿para dónde? Las cariñosas. ¿No te gusta? ¿Eh? Dale, facilito. Cambia de canal. Cambia, fácil. Cambia. Son unos cobardes, deben enfrenten la dictadura, lo que tienen que hacer. Buenas tardes, te bendiga. Vigía de Colón activo, Jorge. La gente llorando las cariñosas. Soy panameña, le doy respuesta a una persona que está a favor de Maduro. ¿A quién? Ah, ya. Listo. Ah, Rosa. Disculpa, Rosa, porque sabes una cosa, Rosa. Cuando yo me equivoco, yo pido disculpas. 1000 disculpas, Rosa, te ganas un beso. ¡Mua! Para ti. Perdóname, Rosa. 1000 perdón. 1000 veces perdón, como decía mi antiguo jefe de Turquía. 1000 veces te pido perdón. Claro que sí, dile la verdad, pero es que estoy diciendo la verdad. Aquí el presidente, para mí, está cambiando el discurso en la frontera del Darién. ¿En qué quedó el tapón del Darién? ¿Qué vamos a hacer con la frontera del Darién? Ahora va a pasar el triple de lo que pasaba en el gobierno de Nito Cortizo. El triple con esta respuesta. Darle salida para que vayan para dónde. Cuando llegan a Nicaragua, de Nicaragua no pasan. Si Daniel Ortega no los va a dejar pasar. ¿Tú crees que el presidente de Costa Rica no lo sabe? ¿O tú no te ubicas en el mapa cómo está el mapa? Te aclaro, porque parece que no sabes cómo está el mapa. El mapa es Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Se te olvidó? Y en Guatemala está Belice y después viene México. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Cuando dejes pasar a todos los venezolanos, José Raúl Mulino, con usted hablo, señor presidente. Cuando dejes pasar a todos los venezolanos por Panamá, perfecto, muy bien, excelente. En contra de Maduro, muy bien, excelente, totalmente de acuerdo contigo, señor presidente. Pero pasan todo el flujo de desbaratándome la selva del Darién. Desbaratándome la selva del Darién. No importa, ¿eh? No importa, tenemos que defender la democracia de Venezuela. Bien, excelente. Pasan todos por el Darién. Llegan a Paso Canoa, en los buses que siguen el negociado ahí, los buses de Chorrera, siguen los buses de Chorrera, los Ticabú y perfecto, bien. Cuando llegan esos buses a la frontera, van para Costa Rica. ¿Qué va a decir el presidente Chávez allá? Ah, que pueden pasar o no pueden pasar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ponerlos en Nicaragua? ¿Y qué va a hacer Daniel Ortega? Le van a meter presión a Daniel Ortega. Tú sabes que Daniel Ortega no los va a dejar pasar. Tú sabes que Daniel Ortega no los va a dejar pasar. Y si alguna razón pasan después del filtro, porque se te olvida que el filtro es Nicaragua. Cuando lleguen a Honduras viene otro flujo migratorio, que son hondureños
salvadoreños, guatemaltecos, beliceños, mexicanos. Ese es otro flujo migratorio diferente que va para los Estados Unidos. Y esos son los que llegan a la frontera, junto con muchos venezolanos, junto con muchos colombianos, africanos y no sé, todos los países de que tú te quieras imaginar. Sí, está bien, Ela, tú apoyas la decisión, pero entonces adopta tu venezolano, pues, adóptalo. Adopta tu venezolano, que se vayan para tu casa, yo no los quiero en la mía. Quita Mena, Corina Machado tiene que actuar con todos los venezolanos para poner orden en ese país. Es eso, ahora sí, Quita, gracias por estar, porque tú siempre estás en los videos, por ser parte siempre del canal. Quita, tú has hecho una gran observación. Lo que tienen que hacer los venezolanos es organizarse la oposición y hacer presión de forma pacífica, o si no, levantar las armas y derrocar al tirano. Ya está. Yo escuché que muchos de ellos se están devolviendo de México a Honduras. Totalmente de acuerdo contigo. Si no salen por las buenas, debe salir. Es que hay que sacarlo por las malas. Ya él demostró, ya Maduro demostró que por las buenas no va a salir. Ya no se va por la buena, se va por la brava. José Raúl Mulino rompe relaciones con Venezuela, pues la Venezuela de Maduro. Eso es malo, porque ahora al romper relaciones, él está protegiendo y haciendo ver que todo venezolano en Panamá es protectorado panameño. O sea, que ahora nosotros son refugiados, pues. Venezolanos son refugiados. Hemos roto las relaciones con Venezuela. Es una medida de presión de Venezuela con el mundo y una medida de presión de Panamá, de Panamá con Venezuela, pero nosotros salimos perdiendo. Porque ahora tenemos el problemón que tenemos económico en Panamá, que nosotros como panameños sabemos que Panamá tiene problemas económicos grandes gracias a 10 años de gobiernos basura, porque son 2 gobiernos de mierda que tuvimos en Panamá, el gobierno de Varela y el gobierno de Nito Cortizo, muertos de la risa tan. Porque ahora Mulino tiene que verguero. Vamos a hacer un tour de panameños a Venezuela para que los enseñen, pues, a ver de qué están hechos. Yo no quiero ir a Venezuela, Nancy. Vete tú para Venezuela a resolver el problema de tu país. ¿Por qué no te vas tú y haces tu tour y agarras un tour y te llevas a todos los venezolanos para allá a que vayan a pelear? ¿Por qué tú no haces el tour con todos los venecos y se van todos para allá? Es que me molesta eso. Ya te lo dije. Aquí en Panamá, los panameños en tiempo de la dictadura de Noriega salimos a la calle, los civilistas. Bueno, yo no, porque yo no había ni nacido. Salimos a la calle y salimos a pelear. Y no le teníamos miedo al gobierno de Noriega. Y en la vuelta pasada, con bombas lacrimógenas vencidas, y aún así sacamos a la minera de Panamá. Nunca dejarán de ser oprimidos si no se dejan de la arrogancia y el irrespeto hacia las naciones donde se instalan. Pero es que, exacto, son tan machitos, y esa es la verdad. Son tan machitos los venezolanos cuando están en Panamá, cuando están en Perú, cuando están en Chile, cuando están en Argentina. ¿Por qué no son tan machitos y van a Venezuela y tumban el régimen del dictador? Váyase usted allá y tumbe el régimen del dictador. ¿Por qué no dicen eso? Y exacto, Eduard, si fueran otra cosa, yo nunca, Eduard, y se lo digo a todos aquí, nunca. Aquí en Panamá, dígame usted cuántas veces hay problema con los colombianos, con el colombiano, mi vecino es colombiano y su esposa es colombiana. Y yo más bien con ellos no me puedo llevar, porque es que ellos son súper panas. Se lleva uno bien con el colombiano y la colombiana, más con las colombianas, ve los picarones. Panamá somos 3 gatitos y lo que luchamos, nuestra familia dieron su vida, pero
Aquí estamos, Venezuela son muchísimos más. Luchen, por favor, luchen. Si Panamá nada más somos 4 millones. Soy venezolana y me está doliendo lo que está pasando, pero mientras que unas fuerzas armadas no apoyen un pueblo, habrá baño de sangre. Mari, tú eres venezolana y tú has sido bien sensata con lo que acabas de decir. Es que yo no tengo nada en contra de los venezolanos ni las venezolanas, pero eso sí, si usted viene a mi país, y eso no lo podemos negar, si usted viene a mi país y viene a ofender mi país, a ofender a Panamá, ¿qué me van a dar ganas a mí de apoyarlo? ¿Qué me van a dar ganas a mí de estar con usted? De apoyarlo. Yo estoy totalmente en contra del régimen del dictador Maduro. Pero si usted, como venezolano, no hace algo a las buenas o a las malas para quitarlo, después no esté llorando en otros países y hablando pestes, porque eso es lo que hacen muchos venezolanos y venezolanas aquí en Panamá, hablar pestes y basuras en mi país. ¿Qué ganas yo tengo de apoyarlos? ¿Qué ganas yo tengo de ayudarlos? Si ustedes vienen a Panamá y hablan pura peste de Panamá. Esa es la verdad. Sí pueden expulsarlo, pero no creo que quede preso. El gobierno actual es el gobierno de Mulino. ¿Por qué Estados Unidos no apoya con armas a Venezuela como hacen en Ucrania? Porque ahí lo que cae, César, es una invasión. Acuérdate que el gobierno es el de Maduro. O sea, a menos que tú estés diciendo que le dé armas. Bueno, ya lo han hecho. De hecho, ya lo han hecho. Han hecho varios intentos de golpe de Estado. Patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos, para que sepa, no sé si sabes eso. No, Stephanie, no tanto callando bocas, metiéndonos en más problemas, porque ahora tenemos una situación, no con Venezuela. Tú tienes que pensar en Panamá, Stephanie. ¿Qué vamos a hacer aquí en Panamá? A menos que no seas panameña. ¿Qué vamos a hacer aquí en Panamá con el problema que tenemos? Esa es la gran pregunta. Con los problemas con los panameños y con el problema con los extranjeros. Bueno, si yo no soy abogado de Martinelli, así que no sé cómo anda el caso de él, ni el recurso, ni nada. Buena esa, José Chinchilla. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Que lo lea otro porque no puse esa palabra. Después vienen a exigir en otro país. Vayan a Venezuela a exigir Panamá para los panameños. Eso fue fascista, Carlos Madrid, pero bueno, está bien. Tremendo loco este tipo bocón. Gracias, Anthony, eres venezolano, está bien. Vaya a su país a pelear con su dictador. Tremendo loco, así. Tremendo loco este tipo bocón, así. Vaya a comer arepa. Oye, hay piedra y palo para pelear aunque mueran los 100 en el frente. Ellos no quieren ni morir ni sacrificar. Sí, exacto, mía. Quieren ir para el cielo pero no se quieren morir. Quieren ir para el cielo pero no se quieren morir. Panamá TV, que largan de mi país. No, ya el presidente dijo que los va a agarrar a todos. Antonio Báez, aquí estoy en Venezuela. Wow, tienes wifi. Cool, qué bien. A lo mejor eres del gobierno de Chávez. Por muy malo que sea un dictador, una avalancha humana los puede sacar del poder, como pasó en Bangladesh. Claro que sí. Como pasó en Burkina Faso, como pasó en Níger, como pasó en Malí, como pasó en tantos países del mundo. Lo que pasa es que hay que poner el pecho. Hay que poner el pecho porque le van a dar bala. Lo que le van a tirar a uno es bala. ¿Cuántos mártires por la revolución capitalista? No. Pero es que los guerreros son siempre los izquierdistas, los que van a la guerra, los bolcheviques. Y todo este poco de cosas. Ellos son los que van a la guerra.
Los capitalistas no, ellos mandan bombas nucleares, bombas atómicas. Los capitalistas mandan bombas atómicas. Ya te lo dejo ahí nada más. La respuesta de eso es muy sencilla, como si yo no me supiera la historia. Yo sé que si no fuera por los gringos no se iba a Noriega. Los gringos tienen el canal. El canal lo hicieron ellos. Los tratados todavía estaban el canal los gringos. Ellos venían a defender, no tenían ni que llamarlo. Todo el mundo dice que Endara llamó a los Estados Unidos. Estados Unidos iba a venir de todas maneras, brother. Estados Unidos iba a venir de todas maneras. A sacar a Noriega. Ya estaba haciendo mucha cagada. Así que aquí el canal era de los Estados Unidos. Y es todavía. Para mí sigue siendo. No, exactamente. Nunca le tuvimos miedo. Ante que el presidente hablara, tuvo que pedir opiniones del Ministerio del Canciller, porque para el presidente decir que cortaba toda relación con Venezuela, primero fueron opiniones, él sabrá. No, y no solamente eso, Quita. Él tiene que haber hablado con los presidentes de Honduras, de Nicaragua. Bueno, de Honduras no, porque la presidenta de Honduras es pro Maduro. Habló con el de Costa Rica, con el de República Dominicana, con el de Ecuador, con Noboa, con Milei. Tuvo que hablar con Milei. Habló con la de Perú, por supuesto. Allá la de Perú también. No habló con el de Brasil. Esto puede ser malo para las intenciones de Panamá de meterse al Mercosur. Porque el acercamiento que teníamos con Lula da Silva, mira todo lo que trasciende. El acercamiento que teníamos con Lula da Silva, vamos a ver si los intereses económicos van más allá de los diplomáticos. No lo sé. Vamos a ver, porque Panamá estaba tratando de acercarse con Lula y Lula da Silva todavía no ha reaccionado al respecto. Ni los chinos ni los rusos dan nada gratis a Venezuela, se lo cobran. Claro que sí, y ya apoyaron ellos. Ya apoyaron. Cuba y Nicaragua ya apoyaron, y Rusia y ya ellos apoyaron. Así que ya indiscutiblemente. Vamos a ver qué más hay por las redes, qué más hay. Ya el presidente habló, ya el presidente lo dijo abiertamente. A nivel nacional, Panamá rompe relaciones, ¿verdad?, con Venezuela. Yo por el momento me despido. Vamos a estar trayéndoles aún más información aquí en tu canal YouKnow, muy pendiente a las próximas transmisiones. Y nada, gracias por estar aquí en el live. Tenemos un gran problema. Yo espero que la situación de Venezuela se solucione, que no haya derramamiento de sangre, pero hay que sacar al dictador. YouKnow, pra.